Yo quiero compartir hoy, en este tiempo que tengo, embajadores de buenas noticias. Embajadores de buenas noticias. Muy bien. Un embajador es una persona que representa un gobierno en otro país y que al representar un gobierno o al Estado, más a un gobierno, pero también al Estado, va a representar los intereses de ese Estado para dialogar, compartir, hacer proyectos nacionales, hacer proyectos internacionales con ese país. Va a hablar de la cultura hablar de la cultura de su país en la otra nación. Y esa embajada, cuando la persona está, esa embajada es territorio del país de origen. O sea que si yo estuve hace años predicando en Cuba, y cuando yo llegué a la embajada de Colombia en Cuba, y el embajador nos dijo a los que estábamos allí: ustedes ahora no están en territorio cubano, están en territorio colombiano. Y todo lo que esa embajada es como si uno estuviera en ese país. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 5, verso número 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo ¿qué? 5, versículo número 20. ¿Trajeron su Biblia? Busquen su Biblia. 2 de Corintios capítulo 5, verso número 20. Mire lo que dice la Escritura. Dice: así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. O sea que representamos los intereses de Cristo, la cultura del Evangelio, los valores poderosos del Evangelio. Y mientras estemos en esta tierra, nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aun cuando usted sea colombiano o venezolano, que hay aquí también, o de otros países, usted es colombiano, venezolano, de cualquier otro país, pero usted representa es el Evangelio. Usted representa a Cristo. Y el territorio que usted está, como colombiano, en la empresa donde está, en el colegio donde está, en la universidad donde está, en el trabajo donde está, usted representa los intereses de otra cultura. Usted representa los intereses de otra cultura. Otra vez, los intereses de otra cultura. O sea que usted es uno que ilumina el ambiente donde está. Porque usted es un embajador. Y un embajador conoce de a dónde fue llamado. Usted fue llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y usted entonces conoce que quien lo llamó le dice qué debe hacer, cómo debe de hacerlo, qué debe predicar, cómo compartir. Pero además le da una forma de vivir, el estilo de vida de los hijos de Dios. ¿Dónde están entonces aquí los embajadores? ¿Dónde están los embajadores? Bien, me gusta que somos embajadores. Entonces vamos a otra escritura que está en Romanos capítulo 10, versos 8 al 10. Romanos 10, 8 al 10. Si somos embajadores en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Eso es lo que vamos a presentar el 31. Eso es lo que hemos hecho todo este mes. Acelera en evangelización.
Romanos capítulo 10, versos 8 al 10. Una escritura muy conocida. Y dice Romanos 10, 8 al 10. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y mire que el texto dice 2 puntos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nosotros tenemos una palabra. Como embajadores tenemos una palabra de fe que predicamos, que es más allá de un púlpito, pero es un púlpito, pero el púlpito es tu vida, el púlpito es donde trabajas. Si trabajas aún en tu casa, cualquier cosa, tú tienes un púlpito. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos en esa palabra de fe? Verso número 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué predicamos? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. La expresión más profunda es decir, Jesús es el Señor. En el medio del Imperio Romano, y hemos explicado eso pormenorizadamente en otras predicaciones, decir Jesús es el Señor era decir, el César no es mi Señor. El que dirige el Imperio Romano no es mi Señor. El emperador no es mi Señor. Cuando usted dice Jesús es el Señor, está diciendo no hay nada y no hay nadie que ocupe el puesto central de Jesucristo. Voy a volverlo a decir. No hay nada, no hay nadie que ocupe el lugar de Jesucristo. Decir Jesucristo es el Señor es tomar una vocería en este mundo, una autorización en este mundo dada por Dios, una autoridad en este mundo dada por el Señor. Cuando decimos Jesucristo es el Señor, las voces de las tinieblas tienen que callar. Las voces del pecado tienen que callar. Las voces de la confusión tienen que parar. Porque decimos solamente hay un Señor. Se llama Jesucristo, es el Señor. Por eso en el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando decimos Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesús es el Señor, estamos pronunciando algo en medio de cualquier circunstancia en la vida. Cuando venga un problema en la vida, usted dice Jesucristo todavía es el Señor. Todavía Jesús está sentado en el trono. Cuando vengan circunstancias difíciles, todavía Jesucristo es el Señor y está sentado en el trono. Cuando vengan dificultades en torno a su economía o a la salud, usted dice Jesucristo es el Señor. No importa lo que venga, usted dice Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Pero además dice la segunda expresión, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, eres salvo. Si crees en tu corazón, ahí corazón significa espíritu nacido de nuevo, uno, y además está conectado a nuestra alma. Decir corazón allí es el espíritu que nació de nuevo y nuestra alma está conectado. Corazón es espíritu nacido de nuevo y nuestra alma. No solamente nuestro espíritu allí, que es el que nace de nuevo, sino nuestra alma va a creer. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu cree. Entonces nuestra alma empieza a ser renovada, la mente empieza a ser cambiada, la voluntad empieza a adecuarse a la voluntad de Dios, y las emociones también.
Este es un mundo que tiene el imperio de las emociones, el imperio del alma levantado. Pero cuando decimos Jesucristo es el Señor, cambia la condición. Y creemos en el corazón que el Padre lo levantó de los muertos, será salvo. ¿Cuántos salvos hay acá? ¿Cuántos salvos hay acá? O sea, la Biblia nos dice a los salvos que nosotros somos los que debemos de trastornar este mundo. Este mundo, cuando hay un creyente, hay un espacio y un tiempo donde usted y yo somos eficaces y le decimos a este mundo: no estamos de acuerdo con los valores que este mundo dice. Nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios. Verso número 10. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Esa es una escritura muy conocida. Con el corazón, espíritu nacido de nuevo, que le dice al alma que por ahí se cree para justicia, pero para ser justos. Y con la boca se hace confesión para salvación. Ahora tenemos un llamado nosotros. Vamos a Romanos capítulo 10. Ahora los versos que siguen, versos 11 al verso 13. Dice, mire cómo dice la palabra en Romanos 10, 11. Porque la escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Oh, me gusta esa expresión. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. Usted no se ha avergonzado. No se avergüence del evangelio, porque es poder de Dios. Pero si usted cree en él, no será confundido ni avergonzado. Amén. Verso 12. Porque no hay distinción entre judío y griego. Observe que dice no israelita, sino judío y griego. Porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. ¿Cuántos invocamos al Señor acá? Verso número 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Eso es simple. ¿Cuántos somos salvos acá? Amén. Verso número 14. Aquí viene, a partir del verso 14 al 17, hay 4 preguntas y aún una quinta y su respuesta. 4 preguntas, una quinta y su respuesta. 4 preguntas con su respuesta y una quinta con su respuesta. Esta predicación es simple porque solamente es seguir el verso. Entonces, primera pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo la gente va a invocar a Jesús como Señor si no creen en él? Es imposible. La respuesta sería: no pueden hacerlo. No pueden invocarlo si no creen en él. Ahora, ¿todos los seres humanos son hijos de Dios? ¿Sí o no? No. La tradición religiosa dice todos los seres humanos son hijos de Dios. No. Porque no pueden invocar a alguien que no han creído. Segunda pregunta con su respuesta: ¿y cómo creerán a aquel de quien no han oído? No pueden invocarlo y además no pueden creer porque no han oído de él. Tercera: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay embajadores? ¿Cómo van a oír si no hay embajadores? ¿Dónde están los embajadores en esta mañana? ¿Dónde estamos? ¿Cómo van a oír sin haber quien les predique? Y cuarta pregunta: ¿cómo predicarán sin que sean enviados? 4 preguntas. ¿Cómo van a predicar? ¿Cómo van a predicar
si no han sido enviados? Eso está en el verso 15. Ahora, todos ustedes, todos nosotros hemos sido llamados a anunciar el evangelio. Somos embajadores. Somos embajadores. Entonces, mire lo que señala el mismo apóstol Pablo, recogiendo palabras del profeta Isaías en el capítulo número 52, 53, más adelante. Dice, cuán hermosos, dice, ¿cómo? Cuán hermosos, dígalo conmigo, a ver, cuán, siga, son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Aquí en el reloj que yo tengo, me dice que tengo en estos momentos 1923 pasos, o sea, no he caminado casi nada hoy. Uno más o menos tiene que caminar, dicen, alrededor de unos 10,000 pasos en el día de hoy. Pero sus pies son hermosos para ir a anunciar las buenas noticias. O sea que Dios le da unos pies que Dios llama hermosos para que usted y yo vayamos a predicar las buenas noticias del evangelio. Ya Isaías 52, verso 7 dice eso. Pero alguien preguntará, mire el verso 16. Verso 16. Pero no todos obedecieron el evangelio. Usted dice, pero yo le he compartido. ¿Cuánto le hemos compartido a personas y no han querido recibir? ¿Cuántos nunca hemos ido a predicar? No levante la mano. Sus pies son hermosos, pero usted dice, yo los uso para ir al supermercado, para lo que sea. Pero usted tiene unos pies hermosos que Dios le coloca para ir a anunciar las buenas noticias. Ahora, ¿cuántos de nosotros, acabo de preguntar, hemos ido a compartir el mensaje y no han oído? No quieren. Hay un momento en que usted va a compartir el mensaje. ¿A cuántos les ha sucedido que usted está con la persona y comparte muy bien y usted dice, le voy a predicar ya? Ya le va a anunciar el evangelio y algo sucede como raro. ¿A quién le ha pasado eso? Que no sé qué, que dicen no, le entra una llamada a la persona, que no. ¿A quién le ha pasado? Cosas raras. No, le entró una llamada. Espérate, ya te pongo atención. Otro día te oigo. ¿A cuánto? Eso, usted dice, pero es que estuve como en la mala. No. Porque 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 le da la respuesta. ¿Por qué sucede eso? 2 de Corintios, que no se los dije allí, capítulo 4, verso 4 nos da la respuesta. ¿Por qué sucede que usted, sabiendo que tiene que compartirle a esa persona, y esa persona no quiere oír? No todos obedecieron. Y aquí dice, ¿por qué? 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Uy, así como se apagaban las luces. Eso fue como para entender bien fácil. El Dios, con efectos especiales, en los cuales el Dios de este siglo, observe que el Dios está con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que siempre que usted va a compartir, siempre, las tinieblas no quieren que esa persona escuche. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque él hace parte de las tinieblas. Está muerto y las tinieblas lo quieren tener atrapado. Entonces, ¿qué toca hacer? Es necesario orar, tomar autoridad, aprender a orar, tomando autoridad para en un momento determinado
usted pueda compartir el evangelio. Pero usted no puede hacerlo de cualquier manera. Usted no puede decirle a la persona, pero reciba, a ver, reciba, no sé qué, y usted no puede forzarlo. Porque usted no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tampoco lo va a forzar. Pero usted no lo va a convencer. Pero el Espíritu Santo lo va a convencer. Pero es necesario que usted aprenda a orar. Porque allí hay una lucha espiritual. Para esa persona, porque hace parte de un reino que usted ya no es. Pero usted tiene que tener amor y compasión por esa persona, porque él está atrapado en ese reino. Está muerto. ¿Estamos? Vuelva a Romanos capítulo 10. Estábamos en el verso número ¿qué? No todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, si usted no anuncia, significa que usted está en un problema. Que el emisario para que Dios le hable es usted. O sea, dice, pastor, ¿usted por qué no va a mi oficina a predicar? No, porque es que yo no trabajo en su oficina. ¿Usted no por qué no va a la universidad? No, porque es que yo no estoy en su universidad. Usted tiene su púlpito. Usted tiene su lugar que Dios le ha dado. Cada persona tiene un círculo de influencia. Hace unos días yo dije lo que voy a volver a decir. Cuando usted va pasando el tiempo, y el otro día lo compartimos con mi esposa, va pasando el tiempo, su círculo de influencia se va cerrando. ¿Por qué? Porque usted se encuentra con personas cristianas, está con la iglesia, etc. Entonces usted tiene menos círculo de influencia para compartir el evangelio. Entonces uno termina ¿qué? Compartiéndole a, pues bueno, una persona termina compartiéndole al taxista o al no sé qué. Y está bien. Pero su círculo cercano de amigos no les va a compartir. Tremendo. Por eso me gusta que usted y yo, cuando nuestros amigos cercanos tienen que ser la gente de la iglesia, porque son gente que tenemos el mismo espíritu de fe, lo mismo que creemos, es el mismo yugo espiritual, tenemos y no estamos en yugo desigual. Es necesario que todavía tengamos un círculo de influencia para poder compartir las buenas noticias. Muy bien. Son muchos muy callados los pies, ¿no? Sus pies son ¿qué? Hermosos. Verso 17. Así que la fe es por el oír. La palabra original allí es, la fe es. O sea, la fe es presente. La fe no fue, la fe no será, la fe es permanente, es presente continuo. Por la fe inicial, usted nació de nuevo. Y eso le da una vida eterna. No solamente en la eternidad, sino aquí. Usted ya fue cambiado de reino. Pero la fe aquí está hablando del presente. No habla aquí del futuro. La fe es permanente y del presente. Así que por esto, la fe es por el oír. La palabra oír ahí es oikeo, significa un oír permanente también. ¿Cuántos hemos oído algo pero todavía no lo entendemos? ¿Saben cuál es la dificultad que tenemos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, nuestra iglesia y en cualquier? Es que la gente dice, yo ya oí eso. El oírlo no significa entenderlo. Hay realidades que solamente cuando usted las oye, llega un momento que se rompe algo.
Se lo voy a explicar de esta manera. En Josué, en el capítulo 1, verso 8. Josué 1:8, la Biblia dice, Josué capítulo 1, verso 8. ¿Lo tiene allí? Yo quiero que lo abra. El otro día estuve compartiendo ahí en Rema, ahí están las dos de Rema que están allí en clase. ¡Otra vez! Bueno, es hasta que uno oye y entiende. ¿Bien? Josué capítulo 1, verso número 8. Mire lo que dice la palabra. Josué 1, verso número 8. Josué es el sexto libro de la Biblia. Mire lo que va a pasar. Josué capítulo 1, verso 8. Ellos no lo buscaron, pero tranquilos, yo lo encontré. Ya. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Diga sí o no. No, no es para nosotros, porque no es el libro de la ley. Pero usted puede leerlo bien. Nunca se apartará de tu boca la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de fe que predicamos bajo el nuevo pacto. Sino que de día y de noche meditarás. La palabra clave es meditar. La palabra meditar es así, escríbalo. H-A-G-A-H, Hagá. Escríbalo. H-A-G-A-H. H-A-G-A-H. Hagá. ¿De dónde surge la palabra Hagá? Surge de los camellos. ¿Cómo así, pastor? Los camellos tienen una ¿qué? Joroba. Ay, me acuerdo que mi hija se montó en un camello allá en Israel. ¿Recuerdas? ¡Pum! Se levantó. Tiene una joroba bien grande. ¿Qué? Camello. ¿Qué dije yo? No dije nada. Camello. Entonces los camellos tienen jorobas. ¿Y la joroba para qué es? ¿Para qué? Guardar agua, tener un depósito de agua. Por eso pueden ir en el desierto grandes distancias y consumen el agua que ya fue colocado aquí. Entonces la palabra meditar significa una y otra vez rumiar, masticar. Por eso usted ve al camello que siempre hace así. Rumiar, él está haciendo así todo el tiempo porque está bebiendo del agua que tiene en la joroba. Bebiendo del agua que tiene en la joroba. Pero él empieza, parece un viejito ahí. Entonces, escúcheme, la palabra meditar es rumiar una y otra vez. La Biblia dice en Juan 7:37 al 39 que en el último tiempo, en el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. Cuando usted nace de nuevo y cambió de reino, significa que usted tiene unos ríos de agua viva para que aprenda a meditar en la palabra de Dios de tal manera que cuando llegue un momento difícil en su vida, usted esté meditando, y en un momento determinado eso que medita se le vuelve vida y usted dice: ahora viene un rompimiento. Ahora significa que el rompimiento que usted necesita es anunciar el poder del Evangelio de Cristo, porque es la clase de fe que predicamos. Ese es el ministerio de fe que tenemos. Es el evangelio de la fe, que usted tiene una palabra por dentro
otro. Y usted va meditando en la palabra, meditando en la palabra. Y usted dice, pero tengo una necesidad. Si usted ha meditado en esa palabra una y otra vez, ha rumiado la palabra mañana, tarde y noche, esa palabra significa que en un instante usted tendrá un depósito como un camello poderoso allí, y usted podrá lanzar la palabra, porque el camello va grandes distancias, tiene unos pies no tan hermosos como los suyos, pero usted va a tener en medio del desierto de este mundo, en medio de las circunstancias de este mundo, en medio de que nada funciona en este mundo, o en medio aún de sus situaciones difíciles, usted dirá, yo me pongo en pie, yo medito en la palabra y yo tengo una palabra de fe para esa persona, porque yo soy la respuesta para una persona que necesita. Se produce un rompimiento. La iglesia nuestra y cualquier iglesia necesitan rompimientos. Y los rompimientos se dan por la palabra y por la persona del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza a tocar a alguien sobre algo, empieza palabra y la persona del Espíritu Santo voy a rumiar la palabra y el Espíritu Santo. Por eso usted ora en lenguas. Orar en lenguas es como rumiar. Y entonces se producen rompimientos. Hay gente que están estacionados en ciertas cosas en su vida y no se producen rompimientos. Y hay una manera de producir rompimientos. No para que usted le vaya mejor simplemente, sino porque Dios quiere que usted le comparta a otros. Su rompimiento viene como consecuencia de anunciarle a otros la palabra. Escúchenme bien. Encárguese de anunciarle a otro la palabra y él va a producir entonces va a producir un rompimiento para su propia vida. Porque hay áreas en su vida, áreas en mi vida, áreas en nuestras vidas que nunca, usted está pendiente. Cada vez que una persona dice, no, yo tengo este problema, él está esperando que Dios le resuelva algo y Dios ya lo resolvió. Pero está enredado porque no está meditando en la palabra, pero el Señor posiblemente le está hablando hace mucho tiempo. Háblele a otro de mí, yo le voy a resolver. Yo ya le resolví ese asunto, pero esa persona tiene un problema eterno. Esa persona tiene un problema eterno. Yo le resolví la eternidad. Yo le quiero resolver su presente, pero medite en la palabra y compártele a otros. Oír todavía no es entender. Cuando usted y yo aprendamos a oír, se va a producir un rompimiento por aprender a meditar. Yo ya sé mucha Biblia, yo he hecho muchos cursos, yo ya hice este seminario, yo ya hice otro y no sé qué, yo estoy en pleroma, yo he hecho esto, pero eso todavía no es entender. Oír implica que usted ya lo captó y viene un rompimiento. Y cuando viene un rompimiento, significa que todo se aclara en la vida. Y el rompimiento que Dios está pidiendo en esta mañana para finalizar este mes es que usted pueda compartir las buenas noticias, porque usted tiene ríos de agua viva por dentro, pero hay gente que está totalmente seca, pero usted tiene los ríos de agua viva. No solamente para decir, gracias al Señor, yo ya soy salvo y no soy como los demás que son pecadores, son terribles esos, pero gracias a Dios yo no soy como ellos. Gracias, Señor, tú me sacaste de eso y los demás van a morir, pero Señor, mira a ver quién les va a hablar. Señor, envía algo a alguien, pero a mí no me envíes. No, Él quiere un rompimiento. Él quiere un rompimiento. Él quiere un rompimiento. ¿Por qué no se pone en pie? Fui 5 minutos más. ¿Cuántos quieren más rompimientos en su vida? Honestamente. Hay cosas estacionadas en la vida de cada persona, yo lo sé. Todos tenemos cosas estacionadas que no se han movido. Y no se van a mover, no porque Dios no quiera, Él ya lo hizo. Pero cuando usted medita en la palabra, ora escrituras específicas, medita en la palabra, Dios dice,
yo voy a hacer un rompimiento. Pero Él, fundamentalmente, que Él quiere que el primer rompimiento es que usted le comparta a otros de Cristo, por la palabra que lo habita, ríos de agua viva. Todavía tenemos personas que usted les va a compartir y usted dicen no quiero. Voy a contar una historia muy rápida en estos dos minutos. Hace muchísimos años, yo conocí a un médico y su esposo. Pero también conocí antes, y fueron dos experiencias diferentes. Conocí a una antropóloga con doctorado en antropología. Su esposo y ella no conocía el Evangelio. Ella recibió a Cristo y su esposo estaba en una secta, terrible secta. Y su esposo también era un re duro en antropología. Eran profesores de la universidad. Yo era un muchacho, en serio. Yo también fui un muchacho. Yo era profesor de la universidad y ya me compartió. Y dijo, compártala a mi esposo. Yo dije, y yo, solamente el Señor lo pudo hacer. Yo investigué sobre esa secta. En 30 segundos esa persona quedaba bloqueada mentalmente para entender cualquier cosa que no fuera de esa secta. 30 segundos. Y yo lo que hice fue orar con 2 Corintios 4:4 para que en menos de 30 segundos yo le pudiera compartir a la persona. Y era un antropólogo, no sé qué. Entonces, un chino y la persona fue a hablar conmigo y yo tomé autoridad en 30 segundos y le pude compartir el Evangelio a esa persona y recibió a Cristo. Eso fue extraordinario para mí. Fue impresionante. 30 segundos. Estaba en una secta. Después yo perdí la pista de ella, no, en un tiempo no la perdí. Ya fue profesora después de un seminario bíblico acá en Colombia. Yo después nunca más volví a saber de ella. Pero después me ocurrió con la médico, soy médico, y yo no hice la misma estrategia. Porque el esposo también estaba en una cosa rara. Yo no hice lo mismo. Pero yo sé que cuando yo hice la primera vez eso, para mí se abrieron puertas extraordinarias en mi vida. Yo vi cosas espirituales en mi vida como se rompían porque hubo un depósito para poderle compartir a otras personas. Y había áreas en mi vida que necesitaban un rompimiento. Venía también por compartir las buenas nuevas. Todos necesitamos rompimientos personales, pero yo creo que Dios tiene un rompimiento personal cuando usted le comparte a otros. Cómo me gusta que la gente de la iglesia se reúna, compartan, se despidan unos de otros, día del amor y la amistad, todo eso, gloria a Dios. Y qué bueno que sería también que en medio de esos tiempos que la pasamos rico, etcétera, pudiéramos orar por personas que necesitan rompimiento y que esas personas le ayuden a usted a orar, etcétera, para que usted le pueda compartir a otros del Evangelio. Porque si no, haremos buenos momentos, pero no serán trascendentales para hacer movimientos hacia afuera. Padre, gracias por rompimientos que se ejecutan en nuestras vidas, por rompimientos que se ejecutan en nuestras vidas meditando la palabra y sabiendo que nosotros somos embajadores de buenas noticias. Yo quiero agradecerte, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, por rompimientos que ejecutas ahora para que los ríos de agua viva puedan correr y podamos compartirles a otros buenas noticias, porque nosotros somos embajadores del cielo. Amén.